Hola, apreciados seguidores. Mira, es muy común no escuchar las personas preguntarle a otro, tú ya eres bautizado, fuiste bautizado, o no, yo ya, o personas contarle a otro, no, yo ya soy bautizado, yo soy bautizado en tal iglesia, como si solamente a través del bautismo una persona fuera hecha hija de Dios. Es decir, es solamente hasta que alguien es bautizado, entonces ya es parte, ya no es parte de la familia de Dios, o no puede ser considerada un hijo de Dios. Si una persona no es bautizada, entonces no puede tener fe en Jesús como su Salvador. Si una persona no ha sido bautizada, entonces no puede creer que Jesús es su Dios y su Salvador, y entonces ser salva del pecado, ser salva del castigo eterno del infierno y ser salva del dominio del diablo. ¿Será esto lo que la Biblia dice? La Biblia enseña que el bautismo es un medio por el cual Dios da la fe a las personas. Dios derrama su gracia sobre las personas y les hace miembros de su familia, les hace parte de su iglesia, parte de su pueblo. Pero no es el único medio que Dios usa para dar la fe y dar el nacimiento nuevo, o el nuevo nacimiento, la regeneración a un ser humano y hacerle parte de su familia. Hay otro medio, y este medio es la predicación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, Dios, el Espíritu Santo, obra fe en las personas por medio de la predicación de su palabra. Romanos 10:17 dice: porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, esta no vuelve a él vacía. Dios se encarga en que su palabra obre el propósito que él desea en ella. La palabra de Dios tiene el poder para ablandar corazones endurecidos. Entonces, hay personas que no han sido bautizadas y ya tienen fe en Jesús, claro. ¿Esto cómo fue posible? Por la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿es indispensable que esta persona sea bautizada para ser salva, como muchos piensan? Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Indispensable es tener fe en Jesús, creer en Jesús, no ser bautizado. Ser bautizado no es indispensable, es necesario, sí, porque por medio de Dios da fe y el nacimiento a la persona. Dios da ese nacimiento a la persona, que concede la fe, el perdón del pecado, la salvación y la vida eterna que Cristo ganó. Pero no es indispensable porque no es el único medio que Dios utiliza para dar esta fe. Ahora, una persona que ya ha creído no va a querer rechazar el bautismo, va a quererlo para él. ¿Por qué? Porque por medio de él Dios reconfirmará todas estas bendiciones y fortalecerá su fe. Y como creyentes no vamos a querer despreciar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. El ladrón, uno de los dos ladrones que estaban colgados en la cruz al lado de Jesús, uno a cada lado. Uno de ellos, luego de escuchar las palabras proclamadas por Jesús en la cruz, le reconoció como Dios y Salvador y le dijo: concédeme estar contigo en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy estarás conmigo en el cielo. Este hombre no tuvo que bajar de allá a ser bautizado. Y de pronto hay quienes dicen: no, pero de pronto ya había sido bautizado. La evidencia es clara. Este hombre allí en la cruz expresó fe en Jesús. No podemos decir lo que la Biblia no dice, no tenemos evidencias bíblicas para afirmar que es que él ya había sido bautizado, como quien dice:
no, era indispensable que él ya fuera sido bautizado. No. En este momento, por la palabra de Jesús, las palabras proclamadas por Jesús, este hombre creyó y por la fe en Jesús fue salvo. Claro, si él hubiera tenido la oportunidad posteriormente de sobrevivir de esa cruz y bajar de ella, seguir su vida, seguramente hubiera querido bautizarse. Pero no fue indispensable para él bautizarse, aún en el último instante de su vida. Creyó y no requirió bautismo, porque por medio de la palabra de Dios le dio la fe. Así puede suceder con cualquier persona, por el escuchar la palabra de Dios. Entonces, indispensable sí es la escucha de la palabra de Dios. Así es que el bautismo es necesario, pero no es indispensable para usted ser miembro de la familia de Dios. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.